Los trigémitos del rico viudo lloraban sin consuelo, hasta que la impactante Faxineira reveló un secreto que podría cambiar sus vidas. Mateo, Sofía y Luis, atrapados en una mansión que reflejaba un lujo irónico, sentían el peso de la ausencia de su padre. El adinerado viudo Martínez les había dejado una herencia monumental, pero las paredes de caoba y las obras de arte invaluables no podían llenar el vacío de amor que habían anhelado. Cada rincón de la casa resonaba con ecos de soledad, recordándoles que su padre, a pesar de su riqueza, era inalcanzable. Mateo, el mayor, se debatía entre la frustración y la desesperanza. Días en que se sentaba solo en la biblioteca, cuestionándose el sentido de una fortuna que no podía comprar el cariño que había deseado de su padre. ¿Para qué todo esto?, se repetía, mientras activaba en su mente un ciclo de interminables dudas. Sofía, a su lado, se sentía perdida, una sombra sin rumbo que buscaba su identidad en un mundo que consideraba desprovisto de auténticos vínculos. Y Luis, el más pequeño, luchaba entre el dolor de la pérdida y la esperanza de que algún día podría encontrar la felicidad. La vida puede ser mejor, le decía a sus hermanos, aunque en su interior la incertidumbre lo consumía. Durante una caminata por el pueblo, el encuentro con Rosa, la Faxineira, rompió su monótona rutina. Con su sonrisa cálida y genuina, ella ofreció lo que nunca antes habían tenido, ayuda desde el corazón. Aunque al principio la miraron con desdén, sus prejuicios no pudieron resistir el poder de su autenticidad. Rosa les hablaba de su vida, de los sacrificios y de cómo había aprendido a encontrar alegría en los pequeños momentos, e incluso compartía risas que resonaban más allá de la tristeza que los envolvía. Cada encuentro se convertía en una lección de humanidad. Mateo sentía un tirón en su corazón, mientras se debatía entre burbujear de alegría o cerrar su corazón a esa inesperada chispa de amor. Un día, mientras estaban juntos en la playa, Rosa compartió una anécdota sobre una tragedia que la había llevado a un renacer emocional. La vida no siempre es fácil, pero en cada dolor hay una lección, decía, mientras sus palabras se colaban en la mente de los trigémitos. Pues en esos momentos Mateo comenzaba a cuestionar si podían liberarse de las cadenas que su padre había dejado. Pero cuando finalmente llegó el día de la lectura del testamento, la sombra del pasado se cernía sobre ellos con más fuerza que nunca. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ambiente tenso en la sala se volvía insoportable. Las miradas expectantes de familiares lejanos y desconocidos, que buscaban un pedazo de la fortuna del viudo, pesaban sobre ellos. Mientras todos contenían el aliento en espera de la revelación, Mateo, Sofía y Luis se enfrentaban a un dilema moral desgarrador: seguir el legado que les fue impuesto o liberarse en pos de lo que habían aprendido de Rosa. Con cada palabra del abogado, una decisión inminente se acercaba, pulsando en sus corazones, amenazando con desgarrar todo lo que creían saber de su padre. Así, el silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué revelaría el próximo resultado del testamento? La tensión los mantenía en vilo, pero el verdadero secreto de su padre, el que cambiaría sus vidas de una vez por todas, aún estaba por descubrirse. Un leve murmullo recorrió la sala cuando el abogado, con voz grave, comenzó a leer el testamento. Las palabras parecían fluir como ríos de incertidumbre, golpeando los corazones de Mateo, Sofía y Luis. Al principio, solo se mencionaron los bienes materiales, la mansión, las cuentas bancarias, los vehículos de lujo. Pero en algún momento, la atmósfera cambió. Una mención de responsabilidad surgió inesperadamente: las condiciones para recibir la herencia. Para poder acceder a toda la fortuna, deben demostrar que pueden administrar esta riqueza de manera ética y responsable, declaró el abogado, sus ojos fijos en los trigémitos. Las palabras golpearon a Mateo como un balde de agua fría. La mezcla entre alivio y angustia invadió su ser.
De alguna manera, su padre les había dejado una oportunidad, una posibilidad de romper el ciclo de vacío emocional que había marcado sus vidas. ¿Qué significa eso? Se atrevió a preguntar Sofía, su voz temblando entre la ansiedad y la curiosidad. Eso significa que tendrán que presentar un plan que muestre cómo invertirán esta fortuna en una causa, un negocio o un proyecto que beneficie a alguien más, antes de que puedan disfrutar de su herencia, explicó el abogado. Las palabras resonaron, y una ráfaga de realizaciones se deslizó en la mente de Mateo. La vida a la que se había acostumbrado no era más que un espejismo desprovisto de significado real. Ahora tenían la oportunidad de crear un legado, de decidir qué tipo de herencia dejarían en la historia. La idea de tomar el control, de hacer algo significativo, encendió una chispa de determinación en su interior. Pero, ¿qué causa podría unificar sus esfuerzos? Mientras las preguntas giraban en su mente, Luis interrumpió el silencio. ¿Y si hacemos algo relacionado con la comunidad? Sugirió con la inocencia de un niño que todavía veía el mundo con fe. Rosa siempre dice que a veces son las pequeñas cosas las que realmente ayudan a las personas. Sofía le lanzó una mirada pensativa. Durante sus encuentros con Rosa, había comenzado a descubrir una pasión por el arte. Podríamos fomentar actividades culturales o sociales. No hay arte en esta zona. Podríamos abrir un centro comunitario, algo que conecte a la gente, que les brinde un espacio, propuso con más entusiasmo del que había mostrado en días. Mateo sintió que cada idea era como una pieza de un rompecabezas que antes le había parecido incompleto. Pero aún quedaba un dilema que afrontar, salir del ámbito de lo que había sido su vida hasta entonces, enfrentar la sombra de su padre. ¿Estaban listos para dejar atrás su legado? El debate en la sala se tornó más intenso. Los murmullos de los familiares ajenos se convirtieron en un ruido de fondo que apenas lograba penetrar en su pensamiento. Cada idea, cada argumento se sentía como una liberación del pasado. Sin embargo, también despertaba el miedo a lo desconocido. Finalmente, Mateo, inspirándose en la sinceridad de Rosa y en su propio deseo de cambio, tomó una decisión. Voy a asumir la responsabilidad de nuestro futuro. Este es nuestro momento para hacernos cargo de lo que significa ser trigémitos y, en lugar de dejar una carga, vamos a construir algo que valga la pena. Los ojos de sus hermanos brillaron con esperanza. La vida que habían anhelado durante años estaba, tal vez, a la vuelta de la esquina. Sin embargo, con la determinación también llegó el temor, se presentaba un nuevo desafío. Con el estímulo claro de la responsabilidad, tendrían que enfrentarse no solo a ellos mismos, sino a los que rodeaban su nueva visión. Cuando cerraron el testamento, sabían que cada decisión contaría y que el verdadero proceso de transición apenas comenzaba. Nuevas adversidades se cernían. ¿Podrían realmente enfrentar a quienes esperaban despojarles de lo que les quedaba? Así, puertas invisibles entre el pasado y el futuro se abrieron lentamente. Sin dejar de acumular preguntas, el viento del cambio soplaba con fuerza. La libertad, la verdadera libertad, estaba a su alcance, pero con ella venía todo un viaje que jamás habían planificado. La voz inconfundible de Rosa reverberaba en sus mentes, instándolos a arriesgarse. ¿Tenían lo necesario para lograrlo? La incertidumbre crecía, dejando un claro gancho a la vista, la primera decisión crítica y lo que conllevaba dar el próximo paso. Mateo se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La decisión de asumir la responsabilidad que representa su herencia resonaba en su mente como un eco persistente. Ya no podía ignorar que los riesgos eran tan reales como la oportunidad que se les había presentado. Se levantó de la cama decidido a organizar sus pensamientos, sabiendo que un plan era necesario. Con cada paso hacia la cocina, los recuerdos del pasado lo acechaban, las discusiones familiares, la indiferencia de su padre por las emociones, la sensación de impotencia que había permanecido latente en su vida. Pero esta vez era diferente, tenía la decisión de empezar a construir algo tangible. Mientras preparaba café, su mente empezaba a bosquejar ideas. ¿Qué valor tiene esta herencia si no hay propósito detrás de ella? Se preguntó. La respuesta fue casi instantánea. Nada. El aire fresco de la mañana llegó a su nariz y le insufló energía.
Mateo decidió que el primer paso sería salir a la calle y hablar con la gente. No había mejor manera de entender necesidades que enfrentándose directamente a ellas. Tomó su auto y condujo hacia uno de los barrios más necesitados, donde tantos había ignorado en su vida anterior. A medida que recorría el lugar, se sentía cada vez más nervioso. Pero fue el sonido de risas y conversación en un pequeño parque lo que lo animó a detenerse. Con cautela, se acercó a un grupo de niños que jugaban en un cancha de baloncesto deteriorada. El instante lo cautivó. El juego, la alegría en las caras de los niños, todo era una explosión de vida que reivindicaba el sentido de pertenencia. Habló con algunos padres que se acercaron, y lo que escuchó fue revelador: la falta de un espacio en el que pudieran desarrollarse, acceder a actividades recreativas, y sobre todo, el deseo de que sus hijos tuvieran mejores oportunidades. Esa tarde, el olor a tierra y deporte lo hizo reflexionar sobre el potencial de un lugar donde no solo se pudieran hacer actividades físicas, sino que también se pudieran impartir talleres de arte y cultura. Mateo comenzó a idear un plan más concreto que incluía áreas recreativas, un salón de usos múltiples y espacios para actividades artísticas. Sin embargo, sabía que un sueño tan ambicioso requería recursos y apoyo. Ahí comenzaba su realidad, la confrontación con su propia inexperiencia. ¿Cómo sería capaz de materializar esta visión sin los conocimientos adecuados? Se sentó en un banco, tomando un respiro profundo, consciente de que cada camino que decidiera tomar partiría de su capacidad para autoevaluarse. Mientras escribía notas en su cuaderno, una voz lo interrumpió. Era Rosa. ¿Qué haces aquí solo en este lugar? Mateo sonrió levemente, aliviado de ver su rostro familiar. Al compartir su idea, sintió la emoción en sus ojos. Esto es lo que necesitas, Mateo. Un plan claro y la pasión de ayudar, le dijo con confianza. Las palabras de Rosa resonaban con un eco de aliento que lo dejó pensando sobre sus talentos ocultos. Quizás, en este nuevo camino, podría descubrir habilidades que nunca había imaginado tener. El desafío quedaba planteado. Se había enfrentado a su miedo inicial, y aunque el camino era incierto, las posibilidades eran emocionantes. Había algo visceral en asumir el control, pero tendría la fuerza para enfrentar las críticas, las dudas y las posibles traiciones que vendrían a medida que avanzara en este proceso. Mateo comprendía que se encontraba ante un punto de inflexión. Debía hacer preguntarnos, ¿tenía realmente lo que se necesitaba para ser el creador de su propio destino? A medida que se alejaba del parque, un nuevo desafío tocó la puerta de su mente, la pregunta de cómo captar el apoyo necesario para su proyecto. Se preguntaba, ¿cómo convencería a otros de unirse a su causa? El aire ahora se sentía más fresco y cargado de posibilidades. Un nuevo paso lo esperaba. La conversación entre ellos sería fundamental, pero la búsqueda de financiación y apoyo se convertiría en una prueba de su determinación. Y así. Mientras regresaba a casa, una idea emergió con fuerza: había llegado el momento de demostrar no solo que podía llevar la carga de su herencia, sino que, además, podría transformarla en algo valioso para otros. El sol se colaba por la ventana, y Mateo despertó con un nuevo propósito en la mente. Las ideas que había comenzado a esbozar el día anterior necesitaban tomar forma. Este no era un capricho, sino una responsabilidad que exigía su atención total. La imagen del parque denotaba el potencial de cambio, pero sabía que solo tenía una chispa, un punto de partida. El fuego necesario para realmente encender la transformación aún no estaba ahí. Mientras se servía el café, ya no lo veía como un simple ritual matutino, sino como un momento para visualizar más allá de su propia realidad. Las palabras de Rosa seguían resonando en su interior. ¿Un plan claro? Mateo se puso en pie, con la firme determinación de actuar, pero también consciente de que debía sumergirse en la información, de modo que el plan no solo fuera una ilusión. No quería caer en la trampa de un idealismo vacío. Buscó en su computadora recursos sobre planificación de proyectos comunitarios. Leyó sobre financiación participativa y asistencia financiera. A medida que los datos llenaban su pantalla, sintió que estaba armando el rompecabezas de su futuro. Tómalo paso a paso, le decía a sí mismo. ¿Qué pasaría si, además de dinero, necesitaba también aliados?
Su mente se llenó de estrategias, el estilo de liderazgo que debería adoptar y las ausencias de recursos que debía cubrir, marcó el número de Rosa. La conversación fluyó con naturalidad, ella estaba dispuesta a apoyarlo, incluso a ayudar a convocar a otros que pudieran ser de utilidad. Mateo percibía un respiro de confianza en su voz, pero sus dudas no desaparecían. ¿Sería esto suficiente? Tenía que ser metódico, más que impulsivo, la idea de organizar una reunión abierta en el barrio cruzó su mente. Así podría compartir su visión y, quizás, inspirar a otros a sumarse. Con ello, no solo buscaría apoyo, sino también componer una red de personas reales que quisieran invertir su tiempo y energía en algo significativo. Así, comenzó a esbozar el plan del evento, qué puntos tocaría, cómo presentaría la idea y, lo más importante, cómo haría partícipe a cada persona que asistiera. Días después, llegó el momento de convocar a la reunión. Mateo se sintió ansioso mientras preparaba un cartel. Pero esa ansiedad se convirtió rápidamente en determinación. Este era el momento crucial. A medida que distribuía los volantes por el vecindario, se dedicó a hablar con los residentes. Le contaban sobre sus anhelos y frustraciones, algo que hizo que Mateo empezara a entender de verdad las necesidades de la comunidad. Preguntas surgieron en su mente, cuestionando su legitimidad para liderar, su capacidad para conectar con el dolor ajeno. Todo ello le ofreció una dosis de humildad. El día de la reunión llegó y, frente a un grupo de desconocidos, sintió un inusual pulso de nerviosismo. Pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron, expuso no solo su visión, sino su deseo de escuchar y aprender. El intercambio fue enriquecedor. Algunos se mostraron escépticos, otros abiertos a la idea. Cuando finalizó la reunión, vio que había sentado las bases de una comunidad activa, aunque aún frágil. Sin embargo, una sombra de duda comenzó a acecharlo. ¿Podría mantener el interés y la energía? Aplastó el pensamiento, negándose a dejarse llevar por el miedo antes de tiempo. La inquietud se mezclaba con la emoción al darse cuenta de que, por primera vez, estaba formando lazos concretos. Mientras regresaba a casa, le asaltó una sensación abrumadora de responsabilidad. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si se encontraba en la encrucijada de sus propias limitaciones? Él no solo estaba cambiando el destino de su herencia, sino también el de aquellos a los que apenas empezaba a conocer. Ya en la tranquilidad de su habitación, una nueva pregunta emergió. Con el esfuerzo para hacer realidad su visión, comenzaba a sentir un peso adicional, el miedo al fracaso. ¿Tendría la fortaleza necesaria para resistir los contratiempos que inevitablemente llegarían? Se percató de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Tendría el valor de seguir adelante incluso cuando sus propios miedos amenazaran con paralizarlo? La ventana estaba abierta a un nuevo destino, pero el camino sería largo y tortuoso. Mateo se despertó con un nuevo rayo de determinación atravesando su ser. Las luces y sombras de su comunidad se materializaban en su mente, recordándole la promesa que había hecho a sí mismo, no solo ser testigo, sino ser parte activa del cambio. En su respiración se sentía un pulsar interno, un eco de las palabras que había compartido en la reunión. No estaba solo en su camino, se sentó frente a su computador, rodeado por un mar de papeles con notas. Comenzaba a organizar las ideas en categorías, contrastando cada aspiración con la realidad tangible que percibía. La falta de recursos financieros parecía una montaña a conquistar, pero no era la única tarea que le ocupaba la mente. ¿Qué implementar primero? La creación de una red de apoyo era tangible, pero ¿cómo hacerlo sin una base económica sólida? La confusión se transformaba en un rompecabezas que exigía más que un simple encaje de piezas. Con el corazón tamborileando en su pecho, decidió que la primera acción directa debía ser la búsqueda de financiamiento. Pero no se trataba simplemente de obtener dinero, quería construir un pilar de confianza con aquellos que inyectarían capital en su idea. Así que trazó un plan detallado para contactar a posibles inversores. No obstante, esa incertidumbre sobre su capacidad de persuasión lo atormentó. ¿Sería suficiente su pasión? La duda comenzó a arrastrarlo hacia las profundidades de su inseguridad. Al mismo tiempo, su mente no dejaba de danzar entre la emoción y el miedo. Frustraciones ajenas y esperanzas surgían en cada conversación que tenía con sus vecinos.
Su papel no era solo convencer, sino sobre todo escuchar. Allí radicaba una revelación fundamental. Mateo comenzó a comprender que su papel se asemejaba más al de un facilitador que al de un líder tradicional. Si quería abrir una puerta hacia el cambio, no se trataba de mostrar una vía única, sino de permitir que las voces de la comunidad resonaran en la construcción de una solución conjunta. El día de la presentación ante un posible inversor llegaría pronto. Enfrentaría a un hombre decisivo, dueño de una empresa con antecedentes de apoyar iniciativas similares. La penumbra de la ansiedad lo envolvía, pero no podía retirarse. Entró en un ciclo de práctica incesante. Se paraba frente al espejo, ajustando sus palabras, ajustando su postura. Quería proyectar una seguridad que aún no sentía del todo. Al llegar el día, el camino hacia la reunión se tornó una travesía de autoconfianza y desasosiego. La imagen del recinto lo absorbía, un lugar cargado de expectativas ajenas y la presión de hacer su voz relevante. Tenía que apresar su esencia, esa que lo había llevado a perseguir esta meta. La presentación comenzó. Con el pulso acelerado, expuso su propuesta. Cada palabra que salía de su boca se convertía en una lucha entre la confianza brutal y el ruido interno de sus temores. Al concluir, hubo un silencio sepulcral. Su corazón se debatía entre el miedo al fracaso y la esperanza de que había conquistado su primer obstáculo. Luego, las preguntas comenzaron a fluir. Algunos cuestionaban aspectos técnicos, otros requerían mayor claridad sobre el impacto social que podría tener su proyecto. Con cada interacción, Mateo empezó a palpar una nueva confianza, como si la misma incertidumbre que temía se convirtiera en combustible. Al final de la reunión, un ligero gesto de asentimiento del inversor provocó un destello de optimismo. ¿Era posible que su propuesta tuviera el potencial de resonar? Sin embargo, al regresar a casa, una tormenta de pensamientos no cesaba. La posibilidad del rechazo y la realidad del camino por recorrer se dibujaron con mayor intensidad. ¿Era suficiente esta conexión inicial? ¿Realmente podía lograr que otros creyeran en su visión? Las preguntas atormentaban su mente. Cada paso hacia adelante parecía estar acompasado por una sombra de duda. Mientras el día se desvanecía, Mateo experimentaba ese instante entre la esperanza y la incertidumbre. Su viaje apenas comenzaba, y sabía que el miedo iba a ser tanto un compañero como una motivación. Sin embargo, una luz en la oscuridad comenzó a brillar. Mientras acurrucaba su cuaderno y reflexionaba sobre el futuro, recordó a aquellos que habían compartido sus anhelos. Aquellos sueños visibles podrían hacer nuevos caminos. Una idea chispeó en su mente: ¿qué pasaría si en lugar de buscar solo inversiones, comenzara a construir una historia que fuera irresistible? La luz de una nueva estrategia centrada en contar su historia lo iluminó. ¿Podría desarmar sus propios demonios y salir a la luz con lo que realmente quería crear? La hora del cambio ya había comenzado. El desafío ahora era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Mateo se sentó en su escritorio, sintiendo el peso del mundo en sus hombros, pero también la chispa de una hoja en blanco ante él. La idea de contar su historia no solo como un creador de un proyecto, sino como un rapero de una vida llena de luchas y superaciones, comenzó a cobrar forma. Tenía que transformar su narrativa personal en una pieza poderosa de comunicación. La historia no era solo suya, contenía la esencia de lo que podría ser un movimiento más grande, un reflejo de los sueños silenciados de muchos. Esa noche, el hambre de conexión lo llevó a explorar las redes sociales, buscando inspiración en individuos que habían superado adversidades similares. Su corazón se aceleraba a medida que leía relatos de emprendedores que habían convertido sus fracasos en éxitos resonantes. Mateo tomó notas frenéticas, cada palabra le resonaba como una revelación. La vulnerabilidad podía ser una fortaleza. A la mañana siguiente, decidido a aprovechar esta nueva perspectiva, eligió un enfoque diferente para su presentación. Decidió que no solo iba a hablar de números y proyecciones financieras, iba a mostrar cómo su proyecto podía arrojar luz sobre las vidas de quienes lo rodeaban. Con ese propósito en mente, se apoderó de un cuaderno nuevo y escribió en grande: voces de aquellos que sueñan. Los siguientes días los dedicó a observar a su alrededor. Se sentó en la plaza del barrio, conectándose con las historias de otros.
Conoció a Leticia, una madre soltera que luchaba por salir adelante, y a Julio, un joven talentoso en la música, pero sin recursos para grabar su primer proyecto. Cada conversación era un hilo que tejía la red de su presentación. Comenzaron a surgir ideas de cómo su proyecto podría dar voz a estas historias. Al día siguiente, Mateo se dirigió nuevamente a su inversor. Se sentía diferente, transformado por las experiencias de las últimas semanas. Al entrar en la sala de reunión, sintió una determinación renovada. La ansiedad, aunque presente, había sido sustituida por un propósito claro. Presentó su plan. No eran solo cifras en un papel, ahora incluía un relato que entrelazaba las esperanzas de personas como Leticia y Julio. Las emociones fluían en cada palabra, y en lugar de buscar únicamente financiamiento, estaba buscando crear conexiones genuinas. La respuesta de su inversor fue más cautelosa que antes, pero la curiosidad brillaba en sus ojos. Tengo que admitir que esto es un enfoque fascinante, dijo, inclinando la cabeza mientras Mateo hablaba. Sin embargo, al salir, sintió la presión aumentar. Si bien había captado la atención, sabía que eso solo era el comienzo. ¿Podía hacer que su historia resonara más allá de esa sala? ¿Cómo encadenar los relatos vividos de su comunidad a un sueño que aún no era claro? La inseguridad volvió a golpearse en su mente, y con ella aparecieron nuevas preguntas. Mateo sabía que tenía que confrontar ese miedo nuevamente. Empezó a cuestionar qué significaba realmente tener éxito. ¿Era conseguir financiamiento o crear un impacto tangible en las vidas de las personas? Esta duda lo llevó a explorar nuevas estrategias sobre cómo podría utilizar su historia para motivar a otros a unirse a su causa. Las noches se llenaron de ideas y esbozos, cada uno más audaz que el anterior. Se dio cuenta de que para abrir puertas no debía centrarse solo en sí mismo. Se propuso conectar a otros soñadores mediante talleres o encuentros, dándoles un espacio para compartir sus aspiraciones. La visión de un proyecto colaborativo comenzaba a tomar forma, pero había un temor que lo devoraba. Estaría listo para lo que eso implicaba. Aquella mañana, mientras miraba por la ventana, una idea audaz emergió en su mente. ¿Y si organizara un evento donde cada historia contada fuera un ladrillo hacia algo mayor? Tendría que prepararse para recibir no solo elogios, sino también críticas feroces. Había lápidos en el camino, pero imagino que ese era el precio a pagar por romper los límites de lo conocido. Mateo inspiró profundamente, sintiendo que su viaje aún no había hecho más que comenzar. Ya no era solo la voz de su historia, era un catalizador que podía articular las aspiraciones de muchos. Y en el fondo, sabía que para lograrlo debía arriesgarse de nuevo, exponerse y, sobre todo, definir qué estaba dispuesto a dar a cambio de sus sueños. Con el nuevo día y la mente en marcha, Mateo se preguntó, ¿estaría preparado para desafiar no solo a los otros, sino también a sí mismo? La respuesta parecía estar más allá del horizonte. En la siguiente reunión que planeaba, había un aire de desafío en el aire, y sabía que no había vuelta atrás. Mateo despertó aquella mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. El tiempo se le había escapado mientras moldeaba la idea de su evento en su mente. Había decidido que no solo haría un espectáculo para contar historias, sino que cada relato sería una chispa, una invitación a la acción. Sin embargo, la responsabilidad lo apabullaba. ¿Cómo reunir a las voces de aquellas almas anónimas dispuestas a exponer su vida? ¿Y si no eran capaces de compartir su verdad? Con la primera luz del día, Mateo se sentó con su cuaderno y comenzó a estructurar su plan. Escribir era su enfoque, pero ahora comprendía que el verdadero desafío era llevar el contenido teórico a la práctica. La mente puede estar llena de ideas, pero eso no significa que se transformen en realidades palpables. Necesitaba un lugar, una fecha, y, sobre todo, un grupo solidificado de narradores dispuestos a expresar su vulnerabilidad. Mientras tomaba café, se replanteó la dirección de su proyecto. ¿Era suficiente solo con invitar a otros a contar sus historias? Debía dar un paso más allá de brindarle voz. ¿Cómo podía asegurarse de que la audiencia comprendiera no solo las historias, sino también el impacto que cada una tenía en la comunidad? Debería desarrollar una propuesta que conectara cada relato con acciones concretas y sugerencias de cambios que los oyentes pudieran implementar en sus propias vidas. Decidido, se dirigió a la plaza.
El ambiente matutino era revitalizante y los sonidos de los vecinos animaban su espíritu. Allí encontró a Leticia, quien le había dejado una huella profunda en su corazón. La madre soltera siempre tenía una historia conmovedora que contar, y Mateo pensó que ella podría ser una de las pausas emotivas de su evento. Charlaron durante horas, discutiendo sobre cómo su vida, llena de dificultades, era también un espejo de superaciones. Mateo, muchas veces sentimos que nuestras historias están repletas de dolor, pero también contienen esperanza, dijo Leticia. Esa simple frase resonó en Mateo. ¿Cuántas veces había él mismo visto su vida como una secuencia de fracasos? Quería que el evento no solo expusiera historias de lucha, sino que ofreciera una plataforma donde cada participante pudiera descubrir su poder, su capacidad de cambiar realidades. Después de su charla, Mateo se sentó en la esquina, alejado del bullicio. Sabía que tenía que abordar el tema de la organización. Hacer del evento algo especial requería algo más que creatividad, necesitaba un equipo. Consciente de sus propias limitaciones, inmediatamente pensó en Julio. El joven no solo tenía talento musical, sino también la energía y el entusiasmo necesarios para atraer a otros. Mateo pasó los días siguientes formalizando su idea. Redactó un cuestionario donde exploraba el interés de otros a participar, luego visitó a conocidos, tratando de cosechar valoraciones sobre su concepto. Sus inseguridades comenzaron a nublar su mente. ¿Acaso todos verían su visión igual de positiva? Las críticas podrían ser duras y la exposición personal, aterradora. Con cada encuentro, las ansias de Mateo por construir su propio camino aumentaban. Ahora no solo buscaba a otros soñadores, necesitaba convencerlos de hacer un tratado emocional con cada historia que compartieran. La chispa que había encendido se convirtió en una llama que lo impulsaba a conseguir un pequeño grupo que se comprometiera a encontrarse regularmente. Pasaron varias semanas, y pronto Mateo se dio cuenta de que había formado una especie de familia entre sus narradores. Cada uno ofrecía un fragmento de su vida, y en cada compartir, la conexión y el impacto se hacían más intensos. Sin embargo, una sombra oscura lo seguía, el miedo a que todo eso no fuera suficiente, a que su historia, por importante que fuera, no tuviese el poder de influir en otros como él deseaba. En el fondo de su ser, Mateo sintió que lo que hacía era un desafío. Había llegado el momento de mostrar su creación al mundo, de abrir las puertas hacia lo desconocido. Pero aún había algo que le hacía falta, un elemento que solidificara su mensaje y diera un giro inesperado. Entonces, en medio de una conversación con su grupo, surgió un desafío. Voy a hablarles a todos en el evento sobre cómo nosotros mismos podemos ser los cambios que deseamos ver alrededor. Pero primero, necesito el nombre que unifique todo esto, dijo. El silencio se hizo presente. Mateo estaba a la espera de una respuesta. Pero, en su mente, una pregunta vital se hacía eco: ¿sería capaz de llevar su mensaje a quienes más lo necesitaban, sin dejar que los temores lo detuvieran? La respuesta a esa pregunta no solo haría que su proyecto floreciera, sino que, quizá, podría redefinir sus propias metas. Sin duda, el viaje apenas comenzaba. Mateo se encontró en una encrucijada. Colocó su cuaderno sobre las piernas, sintiendo la presión de definir algo más que un simple título. Cada palabra debía encapsular el espíritu de las historias que sus narradores compartían. La búsqueda de ese nombre se había convertido en una obsesión. Pensó que tal vez un término poderoso podría cambiar la dinámica del encuentro, motivar a quienes escuchaban y abrir mentes cerradas. Pero las dudas se hacían más intensas. Cada día, aquellos relatos de lucha y redención parecían pudrirse en su interior. Sus inseguridades se manifestaban de importantes maneras: escribir un esbozo de discurso, trabajar con un geolocalizador de emociones en sus notas, echándose la responsabilidad de equilibrar cada historia con el trasfondo social que querían mostrar. Había leído sobre la impronta que las historias marcan en la mente del oyente, sobre cómo una narrativa bien planteada puede alterar el curso de una vida. Sin embargo, comprenderlo era una cosa, ejecutarlo era otro desafío muy distinto. En el fondo, sentía que su propia historia era un mosaico en constante construcción, lleno de fragmentos que debían encajar a la perfección para crear una imagen coherente. Luego de una noche de insomnio, encontró la respuesta donde menos lo esperaba, en el mismo reflejo de la incertidumbre que le generaba el evento.
Así, decidió que su nombre no sería un eslogan brillante, sino lo que buscaba transmitir, las voces que transforman. Esa frase, simple y contundente, resonó con fuerza en su pecho. Esa mañana, salir de casa se sintió diferente. Ya no era solo un soñador. Había tomado las riendas sobre su propio destino. El mundo exterior parecía vibrar con nuevas posibilidades. Sin embargo, mientras caminaba hacia la plaza con energía renovada, sus pensamientos volvían a caer en las expectativas. ¿Realmente impactaría a su audiencia? Esa pregunta lo acompañaba como una sombra. Le preocupaba que la esencia de sus narradores no se transmitiera correctamente, que sus historias se diluyeran en el aire. Decidido a tomar acción, decidió hablar con su grupo sobre el cambio de nombre y, más importante aún, sobre cómo proyectar ese mensaje de transformación en sus relatos. Se reunió con sus narradores en un café cercano, donde discutieron ampliamente las narrativas que presentarían. La energía del lugar era estimulante, pero había un aire de tensión, ya que cada uno de ellos se enfrentaba a su propia vulnerabilidad. Leticia fue la primera en compartir un relato sobre su infancia, un recuento crudo de desamparo que dejó a todos profundamente tocados. Sin embargo, Mateo hizo algo inesperado. Cuando ella terminó, la miró a los ojos y le preguntó qué sentimientos emergían de esa historia. Leticia se quedó pensativa, y por un instante, hubo un silencio. Aquello se convirtió en un ejercicio introspectivo que mostró más que las luchas externas, reveló las luchas internas que cada miembro enfrentaba. Mateo observó este proceso desde un ángulo distinto. Cada historia no solo era un evento aislado, sino una línea que conectaba a cada narrador con su verdad y sus miedos. El ciclo de reflexiones les permitió a todos ver el propósito subyacente detrás de cada relato, convirtiendo su evento en una travesía personal de crecimiento. Sin embargo, aunque eso los unió, Mateo fue víctima de su propia ansiedad. En lo profundo de su mente, la presión por lograr el impacto deseado empezó a hacer mella en su claridad. Al salir del café, sintió que las expectativas, ahora más palpables, amenazaban con aplastarlo. Su vida había cambiado, pero ¿había suficiente fortaleza en él para guiar a otros hacia un cambio real? El temor comenzó a entrelazarse nuevamente con su motivación. No obstante, cuando regresó a casa, dejó atrás el eco de las dudas y se prometió enfrentarlas. Necesitaba un desafío personal que redefiniera su perspectiva, que lo ayudara a trascender. Así que, inspirado por sus narradores y rozando la frontera entre su rol como espectador y protagonista, ideó un nuevo camino. Pondría su propia historia en la mesa, convirtiéndose en un relato central, un paso del que nunca había considerado que podía formar parte. Ese mismo día, Mateo corporizó el paso más arriesgado de su vida, decidió compartir la suya. Pero había un pequeño detalle que aún no había revelado a nadie, un secreto que ardería en su pecho. ¿Tendría la valentía de enfrentar no solo sus miedos, sino también un oscuro capítulo de su pasado? La revelación de Mateo podría ser la chispa más poderosa que necesitaba para cerrar el ciclo de historias en las voces que transforman. Mateo se despertó en medio de la noche, empapado en sudor. La decisión de compartir su historia había encendido un fuego interno, pero cada vez que intentaba verbalizar su experiencia, sus pensamientos se enredaban como hilos de una tela rota. Era un desafío monumental enfrentarse a sus propios demonios, pero eso era precisamente lo que necesitaba, un cataclismo personal que lo empujara de su zona de confort y lo impulsara a crecer. La luz del amanecer se filtró por la ventana, trayendo consigo un nuevo día lleno de posibilidades. Se sentó en la cocina, su cuaderno frente a él, listo para estructurar su relato. Sin embargo, las palabras no fluían. Cada intento era una lucha que revelaba más de su inseguridad que de su valentía. Cuestionó si su historia realmente importaba. Se habría perdido en la inmensidad de otras vidas más dramáticas. Decidido a tomar el control, recordó las últimas sesiones con sus narradores. La forma en que abrieron sus corazones lo había inspirado a mirar más allá de sus miedos. Tenía que encontrar su voz, y eso significaba abordar lo que había mantenido oculto. En un instante de lucidez, comprendió que el poder de su historia no radicaba en la tragedia, sino en la superación, en cómo había aprendido a vivir con las cicatrices y las enseñanzas que éstas traían.
Mateo se propuso escribir un borrador, un ensayo que resaltara no solo sus penas, sino también el temple que había cultivado. Sin embargo, cada palabra que surgía de su pluma parecía inadecuada, como si no capturara la esencia de lo que realmente quería transmitir. Este proceso de autodescubrimiento se convirtió en un campo de batalla interno, las horas se convirtieron en días, y el primer esbozo de su historia se quedó en un puñado de frases inconexas. Entonces, decidió dar otro giro a su enfoque. En lugar de centrarse únicamente en los aspectos negativos, empezó a recordar momentos de luz que había experimentado a pesar de la oscuridad. Incluir esas pequeñas victorias le permitió ver su relato desde una perspectiva diferente, como un viaje lleno de lecciones. Cuando volvió a reunirse con sus narradores, Mateo se sintió más tranquilo, aunque aún nervioso. El café que había sido testigo de sus dilemas ahora parecía un espacio de oportunidad. Compartió el nuevo enfoque que quería dar a su historia y la sala se llenó de murmullos de aprobación. Pero cuando empezó a contar su relato, la tensión creció. Luchaba por no tambalearse bajo el peso de sus palabras. Él se detuvo un momento, midiendo la mirada expectante de sus compañeros. Preguntó qué sintieron al escuchar su historia. Esto abrió un nuevo compás de conversaciones, y por primera vez, el silencio de sus luchas fue sustituido por la empatía compartida. Se dio cuenta de que su propia batalla no era única, los ecos de su dolor resonaban en muchos de ellos. Al final de la sesión, algo había cambiado en Mateo. No solo había compartido su historia, había comenzado a trascenderla. La presión que sentía lentamente se convertía en un combustible capaz de encender cambios no solo en él, sino también en los demás. Cada vez que profundizaba en sus emociones, se sentía más ligero, más libre. Sin embargo, el eco de la mayor revelación aún no aguardaba. Había un punto oscuro de su pasado que no había mencionado, una carga que mantenía atada a su identidad. ¿Tendría el valor de enfrentarlo y compartirlo con el grupo? El momento de verdad estaba cerca, pero en su mente se revolvían las dudas. ¿Sería capaz de soportar la fragilidad de la vulnerabilidad total? El camino hacia las voces que transforman tenía que ir más allá de lo superficial. La auténtica transformación requería de una profundidad que solo se conseguiría al abrirse completamente. Mateo respiró hondo, dispuesto a afrontar su mayor miedo, el desafío de confrontar su historia inconclusa. Se dio cuenta de que, al hacerlo, podría desbloquear potenciales ocultos en él y en los demás. Su próximo paso podría marcar la diferencia en el viaje hacia una verdad más poderosa que cualquier relato. ¿Estaba realmente listo para compartir no solo su historia de superación, sino la herida que aún latía en su interior? La respuesta estaba a un susurro de ser revelada, y el peso de esa decisión lo convirtió en un momento crucial en su vida. El tiempo se detuvo, mientras Mateo se preparaba para dar el salto final hacia su propia sanación. Mateo se encontraba en el centro de una vorágine emocional, un lugar que había cambiado radicalmente desde los días oscuros en que se sentía prisionero de la herencia de su padre. La conclusión de su viaje se estaba gestando, un proceso que lo había transformado, llevándolo a nuevas alturas de autoexploración y empoderamiento. Ahora, con una comunidad a su alrededor y un propósito claro, se comprometió a compartir su viaje de vida. El día del evento Las Voces que Transforman había llegado. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, Mateo se enfrentaba a un auditorio lleno. La conexión con su comunidad se había fortalecido, cada persona presente compartía su historia y, juntos, habían tejido un tapiz de luchas y triunfos. Fue entonces cuando Mateo se sintió verdaderamente listo. La luz blanda que se filtraba a través de las ventanas iluminaba no solo el espacio, sino también su corazón. Cuando subió al escenario, sus manos temblaban, pero su voz resonaba con una firmeza inesperada. Compartió su historia en toda su profundidad, sin ocultar ninguna parte oscura. Narró cómo había superado la sombra del legado de su padre, los temores que lo habían asediado y la manera en que había aprendido a ser dueño de su propio destino. Cada palabra fue un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. Las reacciones del público eran palpables, los murmullos y las miradas atentas demostraban que había logrado conectar. Lo que cándidamente había empezado como un acto de vulnerabilidad se transformó en un poderoso llamado a la acción. Sus narradores, sus hermanos de vida, también compartieron sus relatos, creando una sinfonía de inspiración que resonó más allá del evento.
Mateo se dio cuenta de que el verdadero logro no era solo haber contado su historia, sino haber permitido que otros vieran sus propias realidades a través de la suya. Las lágrimas en los ojos de las personas le confirmaron que había entregado algo invaluable. Lo que comenzó como un camino de dolor se había traducido en una oportunidad para el cambio, tanto individual como colectivo. El evento no solo resultó ser un éxito, se convirtió en la semilla para futuras iniciativas. Desde la presentación, se forjaron lazos que otorgaron vida a nuevos proyectos. Lo que había imaginado como un encuentro para contar historias ahora se transformó en una plataforma de acción y empoderamiento, en la que cada voz podía ser escuchada y cada historia, contada. Al final de la jornada, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Mateo sintió un orgullo profundo y merecido. Había logrado cosas que previamente creía imposibles. La carga emocional se había convertido en una fuerza liberadora, y asistió a los reconocimientos que surgieron en su camino. Su vecindario empezó a ver en él no solo al heredero de un legado, sino a un líder que estaba creando su propio camino. Mateo comprendió que su transformación era tangible. Ya no era un joven atrapado en la sombra de su padre, se había convertido en un catalizador para su comunidad, un claro símbolo de esperanza y capacidad de superación. Con una nueva confianza y un sentido renovado de propósito, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. Mientras observaba a su familia y amigos celebrar su éxito, supo que lo había logrado, había encontrado su voz y su lugar en el mundo. La vida no solo era una herencia de bienes materiales, sino un legado de impacto y significado. Este era el momento de culminar exitosamente su viaje personal, y Mateo se sentía pleno. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacerlo crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y unirte a las voces que transforman.